Bien, vamos a hablar de un tema muy relevante que hemos tocado en distintas ocasiones y que no debemos olvidar porque nuestras metas no están avanzando como quisiéramos. La Federación Mundial de Obesidad trazó el primer Atlas de Obesidad Infantil. El estudio ha revelado alarmantes cifras. Estimó que en Chile la obesidad va a aumentar de aquí a 10 años, a tal punto que 1 de cada 4 niños, 1 de 4, será obeso. Y para ese 2030 el país tendrá 774.000 niños aproximadamente obesos. Sumamente preocupante, no solamente la gordura, es un montón de enfermedades asociadas a este problema. ¿Qué lo está provocando? ¿Qué se está haciendo y qué no se está haciendo también? Bárbara Castillo, nutricionista infantil de la Universidad de los Andes, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Gonzalo, mucho gusto. Igualmente, gracias por venir. Oiga, gracias por la invitación. El Atlas Mundial de la Obesidad, elaborado por esta Federación Mundial, con esta estimación que no hace sino más que reiterar y recordar una cuestión muy preocupante. El tema es que es muy corto plazo el que queda para llegar a una cifra. Claro, estamos a puertas del año 2025 y no hemos cumplido nada. El año 2013 se hizo una asamblea en donde 196 países aproximadamente quedaron en un acuerdo que al 2025 no iban a aumentar las cifras de obesidad. Por lo menos. Por lo menos, claro. Frenarlo. O sea, ahí o hacia abajo. Bueno, el tema es que el año pasado el mapa nutricional de la Junaed ya indicó que había 1 de cada 4 niños obesos. Ni siquiera estamos hablando de malnutrición por exceso, estamos hablando de... Porque la malnutrición por exceso es sobrepeso y obesidad. Aquí estamos hablando solamente de obesidad, 1 de cada 4 niños tiene obesidad. Para aprender siempre, ¿cuándo consideramos a alguien obeso? Mira, ¿Cuándo pasa, verdad, de lo que es el sobrepeso o la gordura y ya pasa a la obesidad? ¿Y qué significa ser obeso? Ya, mira, te cuento. Nosotros utilizamos en niños, porque esa es mi especialidad. ¿Se mide distinto al adulto? Se mide distinto al adulto. El adulto usualmente se ocupa el IMC, es solamente el índice de masa corporal, claro. En niños nosotros utilizamos curvas de la OMS y del año 2006 y 2007, y ahí nosotros utilizamos como indicadores el peso para la talla y utilizamos el IMC para la edad, ¿ya? Entonces, teniendo cualquiera de esos dos indicadores entre los valores de +1 y +2, ya consideramos un paciente con sobrepeso. Y cuando es sobre +2, de las desviaciones estándar existentes en esta curva, ya estamos hablando de un paciente de obesidad. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Porque si ahora ya tenemos 1 de cada 4 niños con obesidad ya, significa es que nosotros no fuimos capaces de pesquisarlo o hacer algo que tuviera un efecto positivo cuando el niño ya tenía sobrepeso. Sí, antes de seguir avanzando, porque tengo hartas preguntas, Bárbara, te quería preguntar un poquito, a ver si tú nos podrías... dar una idea en un párrafo, ¿no? del contexto, porque el caso de Chile es bien particular. Claro. Chile en muy poco tiempo pasó de un problema a otro, pero en un lapso cronológico nada. O sea, muy en 20 años, claro. Chile pasó de la desnutrición, teníamos niños desnutridos con hambre, a la obesidad. ¿Por qué ocurrió esto así? O sea, los estudios indican que... esto sucedió, tuvimos un muy buen programa para combatir la desnutrición o el riesgo de desnutrición hace 50 años atrás, y además la tasa, o sea, económicamente en nuestro país se disparó. Entonces, se juntaron esos dos factores, la política pública... Muy buena en el ámbito de la desnutrición y además tuvimos un crecimiento económico bastante alto. Por lo tanto, como país comenzamos a tener una dieta occidental de países del primer mundo, siendo que nosotros todavía estamos en vías del desarrollo. Por lo tanto, eso hace que también la población viva como un país o intente vivir como un país del primer mundo, pero... Ahora, desde el primer mundo, desde un punto de vista nomás. Por supuesto. En el sentido del primer mundo en que gastamos mucha más plata en alimentarnos. El tema es que gastamos harta plata más que antes, pero en malas cosas. Claro, en baja calidad. Mala calidad de alimentos. Claro. Y eso también provoca estos problemas. Por supuesto. Mira, lo bueno de Chile es que estamos haciendo algo a nivel gubernamental, se está haciendo algo. Por ejemplo, la ley del etiquetado. Sí.
es una muy buena política pública en la cual nosotros estamos, digo como a nivel general, como del área de salud, sí, claro, se está restringiendo un poco el marketing hacia los niños de los alimentos no saludables. Pero creo que sí, igual se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, hoy día creo que el ministro Mañalich dijo que existe la posibilidad de que pongan algún impuesto a los alimentos no saludables. Esa es una excelente forma de ayudar un poco a la población a que no tenga esta malnutrición por exceso. No todo está mal, pero no sé qué visión tienes tú al respecto. He leído varias especialistas, se está hablando mucho de esto a raíz de este informe nuevamente. Claro. Sí. De hecho, hoy día Paula Daza, secretaria de Salud, publica en La Tercera una columna precisamente haciendo hincapié en esto y de cuáles son los esfuerzos de este gobierno para poder enfrentar el panorama. Pero he leído varios especialistas que dicen que lo que está haciendo este gobierno, lo que está haciendo el Estado de Chile hace rato es bien insuficiente. Hoy día hay dos cosas, fundamentalmente. El etiquetado, que se ha celebrado mucho, pero que es a largo plazo. Por supuesto, sí. Y el Elige Vivir Sano, con algunas focalizaciones, en fin. Pero tenemos un gran problema. Según este mismo informe, hay una tasa de inactividad física en Chile espantosa. Sí. El 80% de los hombres y el 90% de las mujeres entre 10 y 19 años hace menos de una hora de actividad física. O sea, no está, ni siquiera deporte, es camina. Claro, moverse. Moverte, sube una escalera en vez de subirte el ascensor. El 80 y el 90%, o sea, nada. Nada. Y aunque tengas la mejor dieta, si no te mueves, el problema no... Por supuesto, siempre son dos factores que para tener un estado nutricional normal o para ser saludable, ni siquiera para tener un estado nutricional normal, para ser saludable necesitas una alimentación saludable y actividad física. Claro, si lo que se recomienda... gastar el consumo, por supuesto, consumir la energía. Se recomiendan que los niños tengan una actividad física moderada o vigorosa, acumulada de 1 hora diaria, cosa que no sucede. Además, la OMS recomienda que ojalá los niños tuvieran horas frente a las pantallas menores de 2 horas, cosa que no sucede, ¿ya? Lo otro, las colaciones que llevan los niños al colegio no son saludables, no están llevando fruta, frutos secos, cosas así, sino que lo más fácil es comprar unas galletas mini y que consuman esas galletas. Yo no quiero desconocer lo bueno que ha sido el tema del etiquetado. Yo encuentro que está súper bien y bueno, así, ¿qué importa lo que diga yo? Así incluso lo reconocen otros países, están copiando el modelo. Está súper bien. Pero yo insisto, a mí me parece que el tema del sedentarismo, la inactividad, que no es que los chilenos no seamos, es un problema del mundo. Nos movemos cada vez menos porque todo es automatizado, porque en fin, las pantallas, bla, bla. ¿No deberíamos tener un refuerzo, sobre todo donde se desarrolla la parte formativa, la escuela, el colegio? O sea, yo creo que para cómo están las cosas, es altamente probable que los niños y niñas deberían partir su actividad diaria. Con un poco de... media hora, los deberían sacar a caminar, no sé, al patio o hacer algo. Si no, esto no va a cambiar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. ¿Tú te acuerdas cuando éramos más chicos? Tú eres mucho más joven que yo, pero no nos preocupamos. Comíamos chocolate, comíamos leche entera, comíamos de todo, sapo y culebra, pero nos jugábamos harto en la calle. Todos jugábamos en la calle. Nos movíamos mucho. Igual yo creo que la obesidad es multifactorial. Claro. ¿ya? Uno es la actividad física, es un gran factor que afecta en esta obesidad, la alimentación saludable, pero también hay que hacer quizás un llamado de atención a los padres también. No sé si tú sabías, pero un niño que tiene padre y madre obeso tiene un 80% de probabilidad de ser obeso. ¿Eso por qué? Es por los estilos de vida. Es por el estilo de vida. No o sea, es una familia en donde el hijo ve como ejemplo a su padre. Todos los niños hacen lo que sus padres hacen. Entonces, si tienes un padre que no se alimenta de forma saludable, que habitualmente no consume legumbres o frutas o verduras, etcétera, lo más probable es que el hijo imite esa misma acción del padre y no va a consumir este tipo de alimentos que son muy beneficiosos y factores protectores para evitar enfermedades cardiovasculares, porque lo más probable es que este niño que es obeso hoy, a futuro va a ser un niño con enfermedades cardiovasculares, la probabilidad de que tenga diabetes tipo 2 es bastante alta y que tenga quizás algún tipo de patología, alguna dislipidemia, que significa que tiene el colesterol LDL, que es el colesterol malo, alto, triglicéridos altos. Entonces, creo que ahora esto es un llamado de atención lo que está sucediendo y hay que hacer algo. Varias cosas.
Tú decías, hablamos del hábito, de cómo también nosotros los papás tenemos la responsabilidad del modelo, ¿no? De cómo nos ven, los hijos van también a actuar. Además de eso, el tema genético, la carga genética tiene algo que ver. Hay niños que por herencia son más propensos a desarrollar obesidad que otros. Esa carga genética, en términos porcentuales de lo que provoca una obesidad, ¿es menos importante que los otros factores o es más importante? Dentro de la obesidad hay factores que son modificables y no modificables. Claro. Dentro de los no modificables, por ejemplo, un niño que nació prematuro y que fue pequeño para su edad gestacional tiene más probabilidades de ser obeso, ¿ya? ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Es un tema el mismo organismo de este paciente prematuro va a tratar de contrarrestar y hacer un catch-up growth que nosotros le decimos como técnicamente. Lo otro que el sexo también. Los niños son más propensos a ser obesos que las niñas, ¿ya? Y las niñas son más propensas a tener sobrepeso que los niños. Entonces, estamos hablando en edades pequeñas, no en la adultez. Y también el otro factor no modificable es que el padre o la madre sean obesos, ¿ya? Ahí hay una carga genética que se traspasa. Porcentualmente o factor de riesgo, no te podría decir el dato duro exactamente ahora, pero sí hay mayor probabilidad. Se comprende. Ahora, lo otro, me imagino que es mucho más grave la obesidad infantil porque ahí tú estás determinando una conducta, ¿verdad?, de una vida completa. Pero además, ¿por qué es más grave la obesidad infantil? Si tú tienes un niño obeso, comienza a incubar enfermedades que complican más el panorama, y no solamente diabetes y lo que... ¿Qué pasa con el tema óseo? Hay lesiones, hay un desarrollo lumbar, rodillas, hay todo un tema relacionado a la obesidad infantil que es bien complejo. Sí, o sea, un niño obeso tiene bastantes como factores de harta carga. Estamos hablando lo que mismo dices tú, problemas en las articulaciones, sobre todo en las rodillas, porque tiene que solventar un peso mayor a lo habitual. Mayor al diseño, claro, digamos, tiene más riesgo cardiovascular, porque lo más probable es que como va a consumir alimentos que no son saludables, va a tener mayor riesgo de estas dislipidemias que yo te comentaba hace un poco. Existe también como esta carga carga que comienza el mismo paciente a la probabilidad de que tenga diabetes tipo 2, que antiguamente decíamos el diabético tipo 2 es un paciente adulto. Ahora nos estamos encontrando con niños en edades muy tempranas, adolescentes, escolares, con ya diabetes tipo 2, porque no hubo un pare a este tipo de situación que es acumulativa. Lo bueno de los pacientes pediátricos es que sí se puede revertir si se hace una buena acción, ¿ya? Por ejemplo, si yo empiezo a instaurar en un niño la actividad física, probablemente ese niño, esa actividad física que se va a instaurar en edades tempranas, a futuro lo va a llevar hasta que sea adulto o adulto mayor, ¿ya? Entonces, esa es una muy buena estrategia, la actividad física. Los hábitos saludables, si uno hace un tratamiento familiar, no solo con el niño, porque no saco nada con enseñarle al niño a alimentarse bien, si quien compra los alimentos es la madre, ¿cierto? Entonces, o que quien prepara los alimentos en el hogar es la madre. Entonces, definitivamente tengo que yo educar a esta familia para que tenga un estilo de vida saludable. Hay que hacer cambios en los estilos de vida. Y eso involucra estas dos partes, actividad física y alimentación. Claro. Hay varias publicaciones que hablan de que somos lo que comemos y la importancia del tipo de alimentos que consumimos. Tal vez hay muchas familias que están al corriente de que hay cierto tipo de alimentos que son más deseables, pero no tienen plata. Definitivamente. Acá hay un tema de desigualdad que es bien serio. No, es bien potente y está bien... Es muy potente y te marca una diferencia brutal. Sí. Yo creo que es súper injusta y bien dolorosa, porque hay muchas familias en Chile. Hay una pobreza que no vemos mucho, que está camuflada. Claro. Que la base de alimento es el pan. Todavía sigue siendo el té y el pan y la salchicha y un huevo, y no hay mucha más variedad que esa. No hay mucha más variedad que esa. Te quería preguntar si la falta de algunos elementos de nuestra ingesta en Chile, me imagino yo que son presentes en el pescado, en el huevo omega 3, en fin, que son mucho más sanos, ¿se podría suplir con alguna política pública?
Porque tal vez tú no vas a poder financiarle el pescado a todos los chilenos o cierto tipo de comida más saludable. Pero pienso en la resolución de problemas, por ejemplo, en países más oscuros como Noruega, donde tienen falta de vitamina D. Claro. Por el sol, ¿cierto? Bueno, ahí desde el año 60 hay una política pública que les distribuyen, ¿verdad?, esa falta de vitamina. Claro. ¿Tenemos algo así en Chile? A ver, en Chile lo que existe, bueno, es el PENAC, que es el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que da fórmulas lácteas a los pacientes que no tienen lactancia materna. Claro, para las bobitas, los preparados especiales de leche. Claro, eso está. Esa es una cosa. Creo que falta quizás subvencionar estos alimentos que dices tú, el pescado, la fruta, las verduras, aumentar quizás las ferias libres, porque la feria libre podría ayudar un poco más a tener acceso a estos alimentos y subvencionar también las frutas y verduras en las ferias libres. Entonces sería quizás... haría que las frutas y las verduras y el pescado fuesen más barato y estuviera al alcance de toda la familia. Ojalá existiera ese tipo de... ¿Se han hecho esfuerzos en otras cosas que tienen que ver con la política pública? Por ejemplo, lo que es la distribución, el diseño de las raciones alimenticias UNAEP. Sí. Entiendo que ahí se ha hecho un esfuerzo de rediseñar el menú, de hacerlo más saludable. Ahora, y más apetitoso también. No existe problemas todo el sistema también. Y también uno a veces escucha profesores que dicen, aquí se bota la comida... pero se bota, no se la comen, si no es el arroz con carne. Si es que no es algo que están acostumbrados a comer en la casa. Entonces, yo creo que hay que hacer el enfoque en la familia. Hay que educar a los papás, hay que educar al niño, y yo creo que de ahí en adelante la decisión de compra, que sea un alimento quizás un poco más costoso que un alimento alto en azúcares, pero el papá y la mamá y el niño y el núcleo familiar va a saber que ese alimento es de mejor calidad. Volver a esa pega que es bien dormiguita, que parece menos importante, pero puede ser muy relevante para este efecto. Claro. Esa vieja planificación del menú familiar. El menú los lunes semanal, las legumbres. Claro. El martes el pescado. Sí. En lo posible tratar de variarlo. Apoyarse en la legumbre. Así es, sí. La legumbre la legumbre bien preparada es muy buena. Sí, siempre que uno la mezcle con cereales es una muy buena estrategia para la alimentación diaria. Y es barata. Es barato, claro, es asequible, es fácil de preparar, quizás obviamente implica una preparación totalmente distinta, pero yo creo que... Hoy día en el teléfono, en YouTube... Una receta y listo. Tiene cada vez más acceso, están las recetas, pero impecables. Recetas bien apetitosas, pero yo creo que hay que educar a la población, hay que educar al núcleo familiar que va a estar educando a este niño. Y los papás tienen que dar el ejemplo. O sea, si un papá es sedentario y llega del trabajo a sentarse a ver televisión, el hijo va a imitar la misma acción. Cuando llegue al colegio lo que va a hacer es ver televisión. Entonces, yo creo que hay que educar a la familia. Y lo otro, educar a los padres que también, ojalá, no tengan la oferta en la casa. Porque es muy fácil decir, no, es que él quiere comer galleta. Pero el papá es el que tiene el poder de decisión de que si compra o no la galleta. Entonces, si no existe la oferta en la casa, no existe la demanda. No tener el stock. Claro. Entonces, si hay más fruta, más disponibilidad de fruta en la casa, el niño va a elegir la fruta porque no le queda más otra cosa que elegir. Bueno, vamos a ver cómo también se va a reenfocar, a potenciar, a mejorar lo que se está haciendo, porque tenemos un panorama de estimación de que de aquí a 10 años más vamos a tener 300.000 obesos entre 5 y 9 años, 480.000 obesos entre 10 y 19. O sea... Sí, es alarmante. Muy alarmante. Bárbara Castillo, muchas gracias por venir. Gonzalo, muchas gracias a ti por la invitación.